Hola familias de First Baptist, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más, semana 2, aunque es la tercera, ya hablamos de eso, pero es la segunda semana de la historia del rey David, persiguiendo el corazón de Dios, semana 2. Y el tema de esta semana es Goliat debe caer. Y bueno, como siempre te invito a que, si no lo has visto, vayas a la predicación del domingo, donde sea que estés viendo esto, en cualquiera de las plataformas que nos estés siguiendo, porque ahí es donde vas a encontrar la historia y el contexto para lo que vamos a ver el día de hoy. Y antes de empezar, quiero tomar un segundito para reconocer otra vez las familias y los hermanos de la iglesia que están sufriendo. Obviamente no vamos a dar nombres porque esto es público y cualquiera tiene acceso a los videos y todo, pero sepan que estamos orando por ustedes, sepan que en medio de todas estas dificultades, algunos con cuestiones de salud, de finanzas o con problemas de trabajo o recuperándose de intervenciones quirúrgicas o aún con varias situaciones que hemos escuchado esta semana. Sepan que están en nuestro corazón, sepan que oramos por ustedes y nada, sigan compartiendo en lo que podamos ayudarles. Aquí estamos para servirles. Ok, semana 2. Y otra vez, si no viste el video, pausa esto y ve a la semana 2, Goliat debe caer, porque no vamos a repetir lo que hicimos el domingo. Hoy quiero enfocarme en otra cosa. Hoy quiero enfocarme en el aspecto histórico de esta historia. Lo hablamos un poquito el domingo y mostramos el video de dónde está el Valle de Elá. Y claro, uno puede ir y ver, hoy vas en la computadora y ves el Valle de Elá, pero la realidad es que siempre está como esta idea de que la Biblia es como que cuentos de hadas, ¿no? Son historias, ¿no? Y se habla de que, bueno, es una especie de mitología griega, lo mismo pasa con la Biblia. Y esta historia, que decíamos el domingo que es el duelo entre dos personas más importante de la historia de la humanidad, nos permite ver una realidad, que hay sustento, que hay evidencia histórica, que hay un respaldo arqueológico para las historias que la Biblia nos narra. O sea, básicamente lo que los historiadores están volviendo ahora, después de una ola que fue muy crítica de que si las historias de la Biblia eran confiables en algún sentido o si tenían alguna validez, que era todo inventado. Bueno, resulta que la arqueología sigue descubriendo cosas y más cosas que nos hacen confiar en la narrativa bíblica, a diferencia de otras posiciones y de otras religiones que carecen de sustento para respaldar las declaraciones metafísicas que hacen acerca de que tal persona era tal cosa o tal persona era tal otra o tal situación se dio, tal evento sobrenatural sucedió y bueno, no quiero hablar en particular de ninguna otra forma de pensamiento, pero es muy común. Nosotros, en cambio, en la palabra, en la Biblia, tenemos historias que luego se confirman. Cuando en recientes años, hace como unos 10 años más o menos, se descubrió en torno a esa zona que está entre el Mar Muerto y el Mediterráneo, esos lugares que se describen en la Biblia, se descubrió de los dos lados lo que la Biblia narra, que es el campamento de los israelitas por un lado y de los filisteos por el otro. Y claro, cuando esas evidencias arqueológicas respaldan nuestra narrativa, nuestro relato de cómo la historia sucedió, para mí es como una fuente de esperanza y de convicción y me motiva a compartir con el mundo de que esto es confiable, de que podemos confiar en la Biblia, porque cada vez más y a medida que avanza la historia,
Sí hay gente que lo critica y sí hay gente que dice que eso no es cierto, pero hay toda una rama y toda una corriente de científicos en todas las áreas, desde la bioquímica, desde la cosmología, desde arqueólogos, desde historiadores, desde lingüistas, todo un grupo de científicos en todas las áreas respaldan la narrativa bíblica. Entonces no estoy diciendo que esto es una prueba irrefutable de que las cosas son así, pero sí estoy diciendo de que hay en la ciencia y en la historia, en particular en este caso en la historia, hay un lugar al que tú puedes ir, te puedes tomar un avión e ir a Israel y pararte en una de estas montañas y ver cómo del otro lado se puede ver al ejército enemigo. Y te puedes imaginar lo que la Biblia narra, que es un privilegio que tenemos los cristianos. Tenemos el privilegio de contar con una narrativa, con un relato que tiene respaldo histórico. Hay evidencias para el Jesús histórico, hay evidencias para sostener que esta historia de David y Goliat perfectamente puede haber sucedido en el tiempo en el que es narrada. Así que hoy es como cuando hablamos de las profecías que se cumplen en Jesús y la historia de la Navidad que fue anunciada de antemano y que luego tiene un cumplimiento en la persona de Jesús. Esto es parecido, pero no mirando a las profecías, sino mirando a la historia. Y no solo mirando a la historia, sino a los descubrimientos recientes que nos muestran que hay en el pueblo de Israel y en ese contexto no solo los lugares físicos donde pueden haber ocurrido literalmente esas batallas, sino vamos a ver también las cuevas donde David probablemente puede haber estado, pero eso es tema de la próxima semana. Ahora, estamos en el capítulo 17 de 1 de Samuel y claro, David mata a Goliat. Y por supuesto que ese es el mensaje de la historia, ¿no? David es el único en la historia que nombra a Dios. Saúl nunca pide a Dios que lo ayude a vencer al enemigo. Goliat nunca menciona a Dios en su favor. El único que dice, no, esto es Dios me ayudó, Dios me va a ayudar. Este filisteo está deshonrando a Dios y Dios va a pelear por mí y él me va a dar la victoria. El único que menciona a Dios es David. Y claro, hablamos un poquito el domingo de esto, pero es donde quiero hacer énfasis el día de hoy para que platiquen entre ustedes y también para darles un par de preguntas que les voy a dejar en los comentarios si quieren para hablar en familia o si se reúnen para ver este material juntos. El capítulo 17, en el 45 al 50 nos muestra la victoria de David. David vence a Goliat. Y en el versículo 50, estoy en la Reina Valera hoy, en el versículo 50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. O sea, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra armadura, no es por todo lo que vimos el domingo, es solo porque Dios estaba con David. Pero otra vez, el domingo dijimos que tú ni yo en esta historia no somos David. La narrativa de esta historia no está pensada para que tú y yo nos pongamos en los zapatos de David, porque David es un tipo de Cristo. David es una figura que antecede a lo que Cristo va a hacer. David es como una especie de avance de lo que va a ser luego Cristo cuando venga. Y el reinado de David es una pequeña muestra de lo que va a ser el reinado de Cristo cuando Él venga, regrese y reine. Pero en ese sentido tipológico de la historia de David, nosotros nos podemos ubicar en un lugar mucho más adecuado cuando pensamos que somos el cuerpo, el pueblo de Israel. Y mira lo que hace el pueblo de Israel cuando termina la batalla entre David y Goliat. Entonces corrió David, versículo 51, y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él, su propia espada. Qué interesante, con la espada de David, con la espada de Goliat, es que Goliat muere. Es muy, muy interesante también, hay mucho simbolismo. La saca de la vaina, lo acaba de matar, le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y ahora vienen los israelitas. Versículo 52. Y aquí es donde quiero concentrarme el día de hoy, porque esta historia nos puede dar la esperanza, la fe, la confianza, la fortaleza para enfrentar el mañana.
levantándose luego los de Israel, donde tú y yo nos vamos a ubicar el día de hoy, en el pueblo que ve la batalla, en el pueblo que está en la colina que viene del desierto, en las montañas que vienen del desierto, y que ahí en el valle ve lo que está sucediendo. Ahí en el valle abajo sucedió esto, y David, que iba a ser muerto, lo íbamos a ver brincar y lo iba a agarrar, me imagino a Hulk en los Avengers con Loki, dándole pum, 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 así cuando lo agarra a Hulk a Loki y lo avienta para un lado y para el otro. Así me imagino que los israelitas estaban pensando, hoy David, los hermanos de David pensando, él lo va a matar. Y ven lo que sucede. Y ahí es donde tú y yo nos vamos a poner el día de hoy. Ven lo que sucede. David le pega la pedrada con la onda a Goliat. Goliat cae, David lo mata, y entonces los israelitas, capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 52. Cuando tengas temor, cuando no tengas la valentía para enfrentar las cosas que Dios pone delante de nosotros, Primera de Samuel 17, 52, quizás te ayude. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat y Ecrón. O sea, básicamente lo que dice la historia es que los filisteos, los israelitas que estaban tan temerosos, cuando vieron a Dios obrar, encontraron en esa victoria, en esa batalla, en cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla esa batalla, encontraron la valentía para ir y enfrentar lo que ellos tenían que enfrentar. Cada quien enfrentó al enemigo, fueron y pelearon contra los filisteos. Después de que no fue una victoria pacífica donde bueno, nos rendimos a ustedes porque mataron a Goliat. No, fueron los filisteos, dice que huyeron. Y entonces ellos fueron y conquistaron a los filisteos. Entonces, si traemos esa figura tipológica y si traemos esa comparación entre David y Cristo, y si pensamos en nuestro Rey, en nuestro Mesías, también de Belén, y pensamos en la victoria más grande que la humanidad jamás haya concebido, que es la victoria de Cristo sobre la muerte, podemos mirar al valle y ver a Jesús crucificado. En ese caso fue el monte, pero en esta imagen podemos ver cómo Cristo peleó la batalla por nosotros y no venció a Goliat, sino que venció a la muerte. Y entonces en esa victoria podemos caminar. En esa victoria podemos caminar. Así que con eso te voy a dejar unas preguntas para que platiquen en familia, quizás a la hora de la cena, quizás en otro momento pueden volver a este video y platicar sobre esas cosas. Sería genial que en este tiempo de aislamiento y en este tiempo de cuarentena pudiéramos aprovechar para fortalecer los lazos en la familia y para fortalecer nuestra condición espiritual, nuestro caminar espiritual, nuestra madurez espiritual. Así que bueno, déjenme orar por ustedes y nada, no vamos a tener Zoom esta semana todavía. Vamos a confiar que la próxima semana vamos a poder ya reunirnos en persona, afuera, al aire libre, a las 6:30 de la tarde, pero esperen novedades. Por lo pronto, sigan estando ahí, sigan al pendiente. Nos vemos el domingo para la iglesia en línea. Los que gusten y se sientan cómodos pueden venir a la iglesia en El Pasto. Aquí estaremos traduciendo el servicio para todos los que gusten. Y si no, saben que la iglesia en línea va a seguir estando. Así que bendiciones, nos vemos la próxima semana.